Buenos días, aquí estamos para los espectadores de Facebook, de las redes sociales, que vamos a comenzar el programa Contrapunto, hoy con dos invitados de categoría, como siempre, que son gente de Gran Canaria con la actualidad de la isla. Bueno, vamos a empezar con la cabecera y comenzamos. Buenos días, aquí estamos en este que es su programa En Contrapunto, en este canal de Gran Canaria Televisión, que nos ven ustedes por el canal 44 y 31 de la DDT en abierto. No estamos por la televisión por cable, que hay gente que nos lo pregunta, estamos solamente en la antena de toda la vida. Esta gente de la televisión del cable pide mucho dinero, ya más que Redevisión, que no vean ustedes lo que cuesta emitir por el espacio radioeléctrico, como decían ellos, ¿no? Bueno, señores, hoy estamos aquí, que hoy es día 13 de julio, la víspera de la fiesta nacional francesa, que se asaltó la Bastilla, y hoy tenemos aquí a alguien que sí ha asaltado la Bastilla de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en varias ocasiones. Le tenemos aquí a un docente y sindicalista y que ya ex presidente de la Junta del Personal Docente de la provincia de Las Palmas, don Juan Viera. Buenos días, don Juan, ¿cómo está usted? Buenos días, pues bien, estamos en otra etapa de la vida, después de pasar a jubilado activo, envejecimiento activo, lo llamamos nosotros, y vinculado, como tú sabes, parte de mi vida al ajedrez y envejecimiento activo, que es intentar disfrutar día a día, hacer lo que nos gusta, y sobre todo en esta ciudad de Telde, que hay muchas cosas que hacer. Bueno, pero lo que he dicho aquí de que usted ha saltado la Bastilla de la Consejería de Educación, porque usted fue uno de los artífices con el sindicato Comisiones Obreras, bueno, y fue Comisiones Obreras, la homologación aquella famosa salarial de los docentes que le costó un dineral al gobierno de Canarias, y después de eso usted, cada vez que entraba usted en la consejería, sonaban las alarmas, porque cada vez que venía usted le costaba dinero a aquello, ¿no? ¿Es así o no fue así? Bueno, sí, es verdad que eso fueron unas sentencias históricas del sindicato de la Federación de Enseñanza y Comisiones Obreras, y fueron más de 11.000 millones de pesetas que tuvo que pagar la Consejería de Educación, y yo era secretario insular en aquel momento y bueno, formé parte de esa negociación, porque era mucho dinero y era una deuda que empezó por 300 pesetas en las nóminas de los trabajadores en 1991 y acabamos en el 2008, 2009 pagando esas deudas de más de 11.000 millones de pesetas, que eran unas 300.000 pesetas en aquel momento. Era mucho dinero y hubo que pagarlo en 6 meses fraccionados y hubo que obligar al gobierno, en el caso al consejero de Educación, que era don José Miguel Ruano, los últimos 1.500 millones, incluso con un embargo de su patrimonio personal, porque no quería pagarla. La última sentencia que era de 1.500 millones de pesetas. Claro, por eso sonaban las alarmas allí cuando usted decía. Bueno, pero usted también, antes de jubilarse, cuando empezó la pandemia, también le dio otro disgusto, porque la dimisión de la anterior consejera de Educación, esta señora que era de La Laguna, porque vino las medidas anti-COVID y engañó a todo el mundo, ¿no? Al Consejo Escolar. Dijo que tenía un plan, y cuando llegaba el día siguiente no había ningún plan ni nada, ¿no? Sí, que tuvo que hacerlo su sindicato, ¿no? La verdad, Antonio, que tú, bueno, fuiste testigo y grabamos en esta casa en distintas entrevistas, fueron 3 entrevistas con el protocolo de seguridad. Yo estaba dentro del comité de seguridad a nivel estatal como miembro de la Federación de Enseñanza, el comité que estuvimos trabajando desde que saltó el 20 de marzo, saltó el 15, pero el 20 de marzo empezamos a trabajar en el comité de seguridad a nivel estatal incansablemente, y nosotros teníamos la Federación Estatal de Enseñanza en toda España, en todos los territorios, un protocolo de seguridad que la Consejería de Educación lo tuvo que adaptar y lo tuvo que hacer propio, porque cuando se quiso empezar el curso, después de todo el estado de alarma, se le quiso obligar, prácticamente fue en junio del 2020, se quiso imponer en una tarde ciega, a las 3 de la tarde, empiezan a entrar un protocolo de seguridad de función pública de los empleados públicos, pero no era de educación, en el ámbito educativo, o sea, fue copiado y pegado por los técnicos y por responsables políticos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación,
en aquel momento, y cuando saltaron las alarmas, a mí se me comunica como miembro del comité de seguridad, del comité regional, pues empezamos a estudiar el caso, a poner encima de la mesa los documentos y pedir responsabilidades, porque los directores, caía toda la responsabilidad en los directores, y corrió como la pólvora entre el viernes, sábado, domingo, escritos de renuncia de muchos directores y pidiendo la dimisión de la consejera, y Comisiones Obreras fue el primer sindicato de Canarias y el único que pidió la dimisión de la consejera, y en cuestión de días cayó la consejera. Sí, vamos, de un viernes para el lunes, creo que fue. De un viernes a un lunes, efectivamente. Sí, sé que habían después guerras internas dentro del gobierno, de algunos se quedaron, de los que dieron el paso a algún director general que está dentro del gobierno, con amagos, pero esas son las batallas internas de los partidos, en este caso el Partido Socialista. Y nosotros no entramos en la parte política, nosotros entramos en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y la salud, que además afectaba también a los niños de esta manera. Y más la que venía y la que se nos vino. Muy bien. Bueno, Juan Viera, yo creo que ha salido el rótulo ahí poniendo que usted ha sido presidente de la Junta de Personal Docente de la provincia de Las Palmas, pero usted con Comisiones Obreras... le voy a hacer una pregunta, porque usted es un experto, porque hay muchísimos docentes en Canarias que son interinos de las famosas listas, que llevan toda la vida, y ahora con este plan que hay de estabilidad o de dar estabilización a las plazas, se han convocado más de 4.000 plazas, y son muchos los profesores alarmados que dicen, mire, es que estos han abierto la puerta, que van a venir de la península pues montones, que no hay garantía, y parece que va a ser peor el remedio que la enfermedad de estar en estas listas. ¿Cómo ve usted esto? Y a ver si le explica un poco a los espectadores qué es lo que está pasando, o qué cree usted, cómo se puede arreglar esto, o qué se debe hacer. Vamos a ver, esto es un tema que no sabemos cómo va a acabar. Sabemos cómo ha empezado, pero no cómo va a terminar. Evidentemente esto viene... a mí me ha cogido la última etapa de docente y dirigente responsable, en este caso de salud laboral, pero dentro de acción sindical, educativa, política educativa de la Federación de Enseñanza. Esto viene ya de unos acuerdos de estabilización del gobierno con las federaciones de enseñanza de Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Este acuerdo generaba de aquí al 2024 una estabilización de las plazas de estabilización de todos los empleados públicos, pero en este caso en educación, hasta el 2024 había que regular esto. Y viene por sentencias europeas, donde se denuncia, ahí están, encima de las mesas de los juzgados, que las administraciones han abusado de la contratación de muchísimos trabajadores, empleados públicos, en un mismo puesto de trabajo. Es verdad que en el sistema educativo la consejería cesa a muchos trabajadores, y el 30 de junio o el 30 de agosto y el 1 de septiembre se son contratados de nuevo. Y muchos rotan de esos puestos de trabajo. Entonces el mismo puesto de trabajo no han estado. Sí ha habido una continuidad de contratación dentro del sistema educativo, pero en puestos de trabajo distintos, en centros educativos distintos. Quizás esa ha sido un poco que a lo mejor en educación hasta ahora no han salido sentencias que le dé la razón a los docentes, pero en otros ámbitos laborales sí. ¿Cómo se resuelve estas 4.000? A mí me parecen demasiadas plazas de estabilización del sistema educativo que hayan pasado a esa fase A que le llaman ellos. Es un taponazo, ¿no? Que han sido demasiado. Porque ya la consejera, doña Manuela de Armas, creo que ha dicho recientemente, por lo que he visto en los medios, sin entrar en el fondo del tema, que ella ya no garantiza que esas 4.000 plazas sean cubiertas con profesorado canario. ¿Por qué? Porque hay profesorado que ha estado trabajando en otras comunidades, Andalucía, Comunidad Autónoma, de Madrid, Valencia, y en Canarias también. Es decir, algunas comunidades han regulado ese procedimiento diciendo, oiga, usted para trabajar en Valencia, usted tiene que trabajar primero fuera 5 años, para luego venir aquí una serie de años mínimo. Si usted no tiene esa estabilidad fuera, no le dejo entrar en mi comunidad con una antigüedad X. Entonces, eso es un criterio que sí facilita que el profesorado canario, consiga ese número de plazas. Todos aquellos que tienen más de 5 años de antigüedad en el sistema educativo en Canarias. Yo creo que ahí los sindicatos no han terminado yo que he estado fuera de toda esa negociación, por haber dejado
el ámbito educativo, pero yo creo que hay algo ahí, algún fleco que se ha quedado descolgado, porque no garantiza esa estabilidad. Y evidentemente después tiene que haber oferta de empleo público, porque estamos hablando que cada año en el sistema educativo se están jubilando cerca de 1000 profesores, entre el cuerpo de maestros y el cuerpo secundario. Son 1000 plazas, plantilla orgánica, que se tienen que sacar a oferta de empleo público. Entonces estamos hablando de una creación de puestos de trabajo en el sistema educativo en los próximos 10 años, porque bueno, yo soy de la generación del baby boom, yo soy del 61, pero es que cada año nos hemos ido los docentes es decir, que esta estabilización de estos 4000 profesores, muchos de esos profesores el año que viene están jubilados, esa es otra. Muchísimos de esos se van a jubilar porque tienen mucha antigüedad y esos puestos no se tendrán que salir otra vez a oferta de empleo público y entrar dentro del sistema, una oferta de empleo público, mérito, capacidad, igualdad. Hay mucha gente que ya está cercana a la edad de jubilación y ha estado siempre interino que no tienen la plaza. Correcto, hay muchos interinos pataneras que los llamaba el STEC, intersindical, los decían que decirlo, pues ellos mismos decían que ellos eran interinos pataneras y que iban a trabajar toda la vida de interinos. Hasta que llegamos nosotros en el 98, ganamos las elecciones y negociamos con la administración. El año 98, después de 17 años sin oferta de empleo público, que ese es uno de los problemas, cuando la administración no hace una oferta de empleo público durante 17 años, se genera que estábamos en torno al 30%, ahora estábamos hasta un 35-40% de interinidad. Son porcentajes muy altos en el sistema educativo. Eso genera una inestabilidad del sistema educativo que un alumnado en este curso pues, ha podido tener hasta 5 o 6 profesores. Eso evidentemente no es bueno para el sistema educativo, esa estabilidad. Se está buscando la estabilidad dentro de las plantillas, que se baje del 35% al 8%. De aquí al 2024 va a ser difícil. Yo creo que no se va a cumplir. ¿Y usted cree, Juan Viera, que está faltando rigor técnico, a lo mejor, o jurídico en la consejería en estas convocatorias, o ha primado más el quedar bien con la opinión pública y decir y dar estas expectativas a todo el mundo? Aquí ha habido dos cuestiones que yo desde afuera he analizado, que el decreto del Ministerio salió tarde, el decreto del Estado salió tarde. Es más, las comunidades autónomas aprovecharon y como el decreto no se había publicado en los términos que se acordó, muchas plazas de esas, hubieron territorios que las metieron en la oferta de empleo del 2021-2022 y salieron a oferta de empleo donde cualquier hijo de estudiante, cualquier alumno, cualquier profesor que ha terminado su carrera y que está en el paro, tiene una oportunidad de acceder a la función pública, docente en este caso. Menos estas 4000 plazas que van a entrar en esa fase, ¿se cubrirán con profesorado canario o no? Yo creo que no. Va a haber muchas plazas cubiertas con profesorado que ha estado con una estabilidad de más de 5 años en Canarias, pero han estado como 15 años en Andalucía. Entonces, eso no se va a producir. Y creo que ya la consejera lo ha dejado caer. Y como quien dice, vete dejando caer la noticia para que al final el efecto, el daño sea menos. Esa es la realidad, tú lo dijiste, Antonio. Entonces, yo creo, hombre, al frente de la Dirección General de Personal está Fidel Ruiz, que es un inspector del sistema educativo de Canarias, es una persona experta en plantilla y con criterios propios, pero yo creo que a lo mejor, esperando por el Estado, no se ha articulado alguna fase. Por eso dije que yo creo que aquí en la parte de la negociación sindical, la parte colectiva de negociación, el ámbito educativo, o como podía haber sido en sanidad, yo creo que algún fleco se ha quedado atrás. Sí, bueno, yo creo que si volvemos un poquito atrás, porque la actual consejera sustituyó a una consejera de Tenerife, ella es de Lanzarote, pero yo creo que se perdió la oportunidad, Ángel Víctor Torres, de haber nombrado a uno de los que se suponía que estaba en la lista, que era el jefe de la Alta Inspección Educativa de Canarias, ¿no? El inspector Don Pedro Hernández. Exactamente, que todo el mundo pensaba que, bueno, que la solvencia técnica y conocimiento de ese tipo, pues yo creo que se garantizaba. Pero claro, aquí parece que priman más los equilibrios internos de los partidos, que a veces la cuota de poder de los territorios. Las decisiones políticas
como dice la verdad que doña Manuela de Armas, la actual consejera, era maestra jubilada. Sí. Estaba ya jubilada y la han rescatado para entrar en el gobierno. Sí, evidentemente el perfil de Manuela de Armas no es el perfil que tiene Pedro Hernández, que es actual inspector. Está en una zona de Gran Canaria, creo que está, ¿no? Sí. Y estaba en la alta inspección asumiendo su responsabilidad. Entonces, evidentemente sí, en eso coincido contigo. Había muchas apuestas, quizás quemaron la candidatura de Pedro Hernández, alguien la quemó antes de tiempo. Sí, sí. Bueno, también estuvo cuando se hablaba, la que era la alcaldesa, no sé si era de San Juan de la Rambla, del municipio aquel, que era también de Tenerife, porque tenía que ser alguien supuestamente de Tenerife, menos de Las Palmas, de cualquier lado. Pero ¿no? bueno, que salió de Lanzarote la actual consejera. Sí, por eso, porque pasaron. Pero bueno, como dice la sabiduría popular, dice que las escopetas las carga el diablo. Pues anda que las decisiones políticas, vaya usted a saber quién las carga. Hombre, esto, no sabe usted cómo puede. Esto es un tema que, ya digo, sabemos cómo hemos empezado, pero no sabemos cómo va a terminar. Los hechos se demostrarán. La ejecución de ese procedimiento, que todavía está en trámite, porque se supone que hay hasta el 2024 para aplicar este decreto. Entonces, porque luego ya volvemos otra vez. Yo creo que, ya algunos partidos, el propio PSOE o incluso el Partido Popular con Rajoy, se está hablando de que el acceso a la función pública docente debería haber, yo creo que sí, que debe haber una modificación, algo parecido o muy similar al MIR de los médicos. Posiblemente eso, la justicia de unas oposiciones de empleados públicos es justa o menos injusta, porque está claro que a lo mejor el procedimiento se debe cambiar en la línea del acceso de los médicos. Es posible que son exámenes tipo T, un examen durísimo. Sí, y después tiene que hacer 3-4 años de residencia, que van a ser lo que están aquí en diferentes sitios. Por ejemplo, yo conozco los tribunales tengo compañeros que están en los tribunales y algunos están de coordinadores de los tribunales de oposiciones actualmente, ahora en el cuerpo de maestros. El tribunal de francés, creo, del número de plazas, pues hay un número importante de plazas vacantes. Los criterios en Tenerife han aprobado más profesores de francés que en Gran Canaria, por ejemplo. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta indiscreta, ya para ir terminando, Juan Viera. Porque todo el mundo, la opinión pública, hemos visto que en otras autonomías, en Cataluña, en Valencia, se han empezado a exigir el idioma catalán o el valenciano a auxiliares de enfermería, médicos, docentes, y han expulsado un montón de gente, ¿no? Y hay mucha sensación que tiene la gente, que decir que hay comunidades autónomas, ya hasta Asturias, Galicia, que se han blindado a lo suyo, y en cambio Canarias, que estamos recibiendo, digamos, pues un agravio comparativo teóricamente con eso, ¿no? Y mi pregunta es, ese clima de los profesores canarios que estamos aquí, ¿usted cree que eso está calando en el sentido de que la gente se encuentra realmente desmotivada porque ve que, digamos, que el gobierno autonómico, o esta sensación de que hay agravios comparativos respecto de otros docentes de otras comunidades autónomas? Porque obviamente tienen más ventajas. Cualquier señor de Valencia, de Mallorca, de Baleares, de Asturias, Galicia, todas estas comunidades tienen ventajas respecto a los docentes que son de Canarias o de habla española, ¿no? Nosotros, evidentemente, Canarias podíamos haber tenido un idiolecto. Entonces, podía haber sido un filtro, porque lo tienen los catalanes, lo tienen los gallegos, los valencianos, es decir, o los vascos. Eso se intentó. Estamos hablando de los procedimientos del 96-98, que es donde yo estaba de presidente de la Junta Personal a partir del 98, de noviembre, y modificamos la convocatoria de oposiciones del 99-2000, se metió un temario de Canarias. ¿Qué ocurrió? Curiosamente, la prueba, y además Comisiones Obreras fue quien puso la propuesta encima de la mesa, y se puso un texto, se pusieron preguntas tipo T de la historia de Canarias, y temario canario de todo tipo. ¿Qué ocurrió? Que resulta, a la hora de la realidad, que el profesorado de otras comunidades manejaba mejor los temarios de Canarias que el propio canario. Increíble, pero cierto. Es decir, las academias de formación de otras comunidades venían preparados, mejor formados los profesores de afuera, las notas eran mayores que los propios canarios.
¿Se puede entender? Sí, porque la formación, las academias que habían aquí en las islas, pues las academias no supieron preparar la prueba en sí. Es un tema ya, es un tema pedagógico, un tema de formación. Pero eso ocurrió y los resultados, es más que después de las primeras oposiciones donde los resultados no fueron los esperados, se analizó si revisar esas pruebas y cómo modificarlas. Y después pasaron unos años y se quitaron. Entonces, yo creo que si hemos perdido la oportunidad históricamente, el que en Canarias hubiera un español, como decimos el español. Yo di en mi carrera, en mi formación, en Magisterio Español de Canarias. Entonces, que un gobierno, incluso curiosamente, Coalición Canaria, un gobierno nacionalista durante casi 30 años, al frente del gobierno de Canarias, una vez con el Partido Socialista, otra vez con el Partido Popular, han estado gobernando Canarias y no fueran capaces de meter en el currículo educativo de Canarias unos temarios adaptados a Canarias. Yo creo que el propio gobierno, los dirigentes políticos que hemos tenido en 30 años atrás no han sido inteligentes o no han sido capaces de, porque yo creo que sí era viable poner una asignatura o un idiolecto. Sí, algún condicionante en relación con el territorio, ¿no? Que es lo que hacen en otras comunidades. Exactamente, yo creo que la comunidad autónoma tenía esa posibilidad, pero tanto nos llenamos a veces del discurso nacionalista y después resulta que a la hora de la verdad no somos nacionalistas. Aquí si no aprende el Silvo Gomero me parece que no. Por ejemplo, pero mira, el Silvo Gomero, oye, enhorabuena a los gomeros, lo tienen consolidado y lo están desarrollando y lo tienen promocionado. El Cabildo de La Gomera lo potencia y las escuelas de La Gomera, las unitarias y las no unitarias, pero muchas unitarias. Me parece una buena idea. Y ahora hay que decírselo a Casimiro, es decir, que para ser docente en Canarias todo el mundo tiene que saber el Silvo Gomero. Entonces, articula usted aquí a ver quién es el que tiene el certificado. Parece una anécdota o parece un simulacro, un formato que es viable. Yo creo que sí. Lo que pasa es que digo, 30 años en el sistema educativo en Canarias, con unos gobiernos, con otros, porque todos han sido partícipes, ninguno ha sido inteligente de adaptar esa decisión política. Sí, bueno, yo me acuerdo también a un docente y amigo, nuestro amigo suyo, que bueno, ya fallecido, que era Ramón Mendoza, que él después se especializó en temas canarios. El tema autóctono de lucha canaria. Como decía él, que él era especialista y él estaba ahí de asesor en la consejería. Efectivamente, para enseñar el juego del palo, pero también decía él, ¿cómo se llamaba aquello? Que era un juego que decía que parecía que era de Doctorota, que decía que el juego de la bola, la bola canaria, no sé qué cosa. El garrote, los juegos tradicionales autóctonos. Después había uno que me parece que era la bola canaria. Sí, está la bola canaria, después está la billarda, está los juegos tradicionales autóctonos y los juegos populares. Ramón era defensor de todo esto. Pues claro, igual que de la lucha canaria. Entonces, se pudo haber puesto que todos los profesores, para ser docente en Canarias, todo el mundo tiene que saber lucha canaria y enseñarla. Y el que no sabe, nosotros, el que no tiene el carnet, no se puede presentar. Bueno, se podrá presentar, pero tendrá menos puntos. Yo creo que la Canarias ha perdido una gran oportunidad dentro de los currículos de hacer esa adaptación, y además con muchas posibilidades de salir adelante y que Canarias tuviera esa idiosincrasia de un vocabulario o un idiolecto perfectamente asumible. Son, yo creo que, ya digo, decisiones políticas. Los políticos que hemos tenido no han sido capaces de blindar esa opción, porque está claro, ahora estamos hablando va a haber yo no digo un efecto llamada, pero sí hay un desplazamiento de profesorado que ahora mismo está ha estado en Canarias, se ha ido de Canarias, porque aquí ocurrió de todo, de que Canarias no tenía los sesenios, como no se pagaban, y eso es mucho dinero en una nómina con un profesor de 30 años, son casi 500 euros mínimo. Se han ido a otros territorios y cuando se aplicaron los sesenios, que fue en el 2018, después de tantos años luchando por eso, han vuelto a Canarias. Es decir, pero han estado en Canarias durante 5 años, 6 años, y se han ido fuera y ahora van a volver con este sistema de estabilización, pero que no va a ser tan estable, evidentemente. Bueno, evidentemente. Bueno, hay que decirle, señores espectadores, que lo que acaba de decir Juan Viera, aquí en este contrapunto, del español de Canarias, es que realmente el idioma que Canarias es la única comunidad autónoma donde se habla el español en España.
porque se habla el Spanish, lo que se habla en todo el resto del mundo. Cuando usted pregunta en todo el mundo, ¿usted qué habla? Español. Pero cuando llega usted a España, aquí en España no se habla, no sabe por qué, ese complejo histórico que tenemos, se habla castellano, se habla catalán, se habla no sé cuánto, pero español no está ni recogido en la Constitución. Y en Canarias perdimos la oportunidad con la última reforma del Estatuto para hablar del español, porque lo que se habla en Canarias es el español, que no es lo mismo que en la península, es el español de Canarias, igual que el que se habla el español de Venezuela, el español de Argentina, el de México, en fin, que tenemos. Y eso a lo mejor pues podríamos habernos salvado, ¿no? Pero en fin, esas son las cosas. Bueno, Juan Viera, yo sé que usted hoy lo hemos aprovechado aquí, hay que decírselo, que Juan Viera, aparte de su trayectoria sindical y de personal docente, experto, él tiene la otra afición de su vida, que ha sido el ajedrez, ha sido hasta presidente de la federación, tiene un club exitoso, y hoy lo hemos cogido al lazo porque vino a grabar con la tertulia deportiva con José Luis Rodríguez Martín y con Agustín Pérez Cabrera, y lo hemos enganchado aquí. No, explíquenos usted aquí, y amablemente ha accedido. Pero bueno, hemos dicho algo porque usted quiere agradecer algo, porque usted tiene 4 equipos, ¿no? Wow. Sí, el Club Ajedrez Telde tiene en competiciones oficiales de la Liga Gran Canaria categoría preferente, primera, segunda y tercera promoción. 4 equipos en competiciones con unas casi 115 licencias federativas, que son bastantes, de las cuales pues son cerca de 50, y pueden ser más porque hay niños de 5 a 7 años que este año no han participado en competiciones porque están en una fase de iniciación, son niños pequeños que están haciendo su pinito en el ajedrez, pero que posiblemente el año que viene podamos pasar de las 120 licencias. Y lo que sí quería agradecer, Antonio, yo aprovecho este movimiento, este enroque, pues hemos estado 2 años después de la pandemia pasando dificultades por los espacios, por el tema de las medidas COVID, restricciones, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos cerrado, pero la liga la hemos desarrollado entre el Club Ajedrez Telde en el edificio Picacho, en la calle Pablo Neruda, y en el CEPA Telde Casco. Yo quiero agradecer, porque hay que ser bien nacido ser agradecido, Benearo de Deni, que es el director del Centro de Adultos de Telde Casco, y que sea por muchos años, que por cierto se va a presentar, no sé si habrá aprobado a inspector, a las oposiciones de inspector, con muchas posibilidades de aprobar, porque su padre también fue inspector y tiene una formación sindical y de inspección educativa, o sea, tiene capacidad para hacerlo. Igual está aprobado hoy, pero no lo sé, pues estaba con las últimas pruebas. Y Benearo nos dijo: Juan, aquí están las llaves, esto es un centro público, y los sábados por la tarde de 4 a 8 de la noche han habido partidas en el centro de adultos, donde paródicamente, históricamente, el ajedrez, en esas canchas, en esas instalaciones, en esos pasillos se jugaba al ajedrez más de 500 niños. Con mi padre cuando estuvo de maestro y director del León y Castillo de Telde. Las cosas de la vida, volvimos a los orígenes, y bueno, ese va a ser un poco el panteón, el futuro centro de formación de Telde de ajedrez, si el centro de adultos nos lo permite, porque queremos introducir el ajedrez a todos los niveles, incluso los adultos. Bueno, hay que recordar que usted también fue partícipe, que aquí hay que recordar al que fuera alcalde de Telde, a Marcelino Galíndez, que fue también senador por Coalición Canaria, que fue la época en que se metió se consiguió meter, entre otros, con su participación. Y es verdad, está bien eso que recuerde usted a su padre, porque es verdad que también era maestro. Y bueno, hemos tenido altos y bajos con el ajedrez, esperemos que volvamos a sacarlo. Y bien. Bueno, ahora que está la fraternidad cerrada, sí, una pena, y de toda la gente que han estado aquí, desde Tordochevi, tantos grandes maestros internacionales, sí, que han venido aquí hemos tenido a Tordochevi, al gran maestro Tordochevi, el serbio, que por cierto, que a lo mejor dice que quiere volver. Nevoiser, el maestro internacional rumano, cumplió 80 años el otro día, el día 23 de junio, celebramos conjuntamente sus 80 años. Y Tordochevi quiere volver otra vez a competir. A lo mejor igual lo vemos por Telde, no sé. Hombre, aquí hemos tenido siempre buena afición, y como decía, y los jugadores locales también eran buenos, igual que como se dice en la lucha canaria, eran mal amañados. Telde, ¿no? Puede ser, yo sí, bueno, de hecho le he pedido una entrevista, ya lo dije esta mañana, durante el día de hoy, a la consejera de Educación. Llevo 2 meses pidiéndole una cita para, ya no solo a nivel de responsable de la Federación Canaria del ámbito de
de lo que es la responsabilidad del presidente del comité de monitor y entrenadores de la Federación Canaria de Ajedrez, que tenemos la primera promoción de técnicos deportivos del Consejo Superior de Deportes en Canarias, la primera promoción bajo un plan de formación que he diseñado yo con la Canaria, y ya están aprobados, o sea, es histórico, y estoy esperando a la consejera que me reciba. Yo sigo esperando, tengo paciencia, por eso juego al ajedrez, y seguiremos esperando que nos reciba para un poco ver cómo el ajedrez en los centros educativos de Canarias se puede introducir con un apoyo desde el gobierno. Bueno, que salga, porque ya hemos visto que tiene usted buenos ajedrecistas. Ahí tenía este chico García Espósito, Víctor García Espósito, sí. García, que muy buen chaval. Bueno, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, que ya hace un montón de años, que venía aquí Bert Larsen, el danés, que era... ¿En la fraternidad? Con la fraternidad, y después me acuerdo que era campeón de España, que era José Miguel Fraguela, que era jovencito, que también, como decía, los canarios siempre eran mal amañados, y Antonio Suárez y otra gente que teníamos aquí de buenos jugadores, que siempre, y yo espero, ¿sabes? Y la última, que no me quiero marchar, que es una chica, ¿no? Sabrina, ¿no? Que es Sabrina Vega nació en Santa Lucía. Y ha sido campeona de España. Es campeona de España 8 veces seguidas. Y posiblemente en octubre, aprovecho, vamos a organizar de unas ponencias. Estamos pendientes de concretar si será en la Casa de la Cultura. Yo espero que sí. Estoy esperando al concejal de Cultura a ver si me recibe también para cerrar el tema. Con Sabrina Vega, campeona de España y subcampeona de Europa. Y bueno, ahora está trabajando por toda España con es técnica de la Federación Española, con el famoso Rey Enigma. Ahí está recorriendo toda España en la promoción del ajedrez a nivel de proyectos de ajedrez y mujer, financiado por el Consejo Superior de Deportes. Y esperamos que en octubre tengamos una conferencia ajedrez y aspectos emocionales y beneficios para los docentes y para los jóvenes escolares. Pues muy bien. Bueno, don Juan Viera, muchas gracias por dedicarnos a usted su tiempo, por informarnos aquí y sobre todo para atender a la cantidad de docentes que están preocupados con este tema de las listas y de los profesores, que esperemos que lo que haya. Y bueno, sabe usted que aquí tiene usted su casa, que cuando quiera... Yo encantado de aportar experiencias y opiniones que siempre creo que nos podrá servir para orientarnos a veces ante muchas dudas que existen. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, señores, ya nosotros vamos a poner punto y final aquí porque el otro invitado que estaba previsto se acaba de excusar por razones laborales, con lo cual no podemos decir ni pío. Decirles a ustedes que ahora los dejamos, seguramente va a seguir con Gabriel. Invitarles también que seguramente ya esta tarde estará aquí, hablamos de romería, con Agustín Cabrera, con Agustín Pérez, con Gonzalo Santana, con Servando Oliva, y que nos va a traer todas estas cosas que se han hecho de las últimas romerías, tanto sobre todo la de San Benito de La Laguna, que nos han felicitado y nos han llamado porque aparecía allí el logo de Gran Canaria Televisión, gracias a esta gente. Y les invito a que lo escuchen, que será en directo a las 5 y después a las 9 de la noche será otra vez la redifusión. Y también invitarles que la tertulia deportiva de José Luis Rodríguez Martín, que se ha terminado, también se va a emitir hablando sobre el ajedrez, donde está Víctor García, Juan Viera y otros jugadores de este equipo que está para siempre engrandecer a esta isla de Gran Canaria tan querida y en la que compartimos nuestra vida. Hasta mañana, si Dios quiere.